Última hora. Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso, acaba de tomar una decisión audaz que ha sacudido al mundo entero. Firmó un decreto que prohíbe la exportación de todo el oro y el petróleo crudo a la OTAN, bloqueando así los recursos de los que Europa ha dependido durante décadas. Apenas unas horas después de este anuncio, el mercado internacional se sacudió violentamente. El precio del oro alcanzó niveles récord. El crudo se disparó, y los medios occidentales se vieron obligados a admitir que esto era un golpe directo al corazón de la economía europea. Pero la historia no termina ahí. Porque detrás de esta decisión hay toda una cadena de secretos que los medios dominantes nunca querrán que sepas. Secretos sobre la dependencia, sobre los complots para explotar recursos y sobre el auge de una nueva África, más fuerte, más segura de sí misma, lista para desafiar a los imperios que antes dominaban. En el video de hoy te llevaré a lo más profundo de cada capa de verdad, diseccionando cada detalle para comprender por qué una nación pequeña como Burkina Faso puede sacudir a la OTAN y plantear grandes interrogantes sobre el futuro de Europa. Antes de entrar en la historia principal, quiero escuchar tu opinión. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Crees que la decisión de Traoré es una victoria para la libertad y la independencia de África? ¿O piensas que es una chispa peligrosa que podría empujar al mundo a una nueva crisis global? Deja un comentario abajo. Tu opinión no es solo una línea de texto, sino el latido de la opinión pública que resuena en todas partes, desde Ouagadougou hasta Bruselas, desde Washington hasta Pekín. Y te prometo una cosa, mira, hasta el final del video, porque voy a revelar información que los medios occidentales han ocultado deliberadamente. Hechos que nunca se han publicado ampliamente, complots que se discuten entre bastidores y escenarios que podrían cambiar el orden mundial. Esto no es solo un boletín de noticias, es un viaje al ojo de la tormenta geopolítica, donde una sola decisión puede sacudir toda la economía europea. ¿Estás listo? Empecemos. Burkina Faso, un país sin litoral situado en el corazón de África Occidental, ha sido mencionado desde hace mucho tiempo por los analistas, no solo por su compleja historia política, sino también por el papel cada vez más importante de sus recursos naturales. El oro en las últimas décadas se ha convertido en el pilar de las exportaciones del país. Según informes económicos regionales, este metal precioso representa una parte muy grande de las exportaciones nacionales, contribuyendo directamente a las reservas de divisas y al presupuesto estatal. Al mismo tiempo, los nuevos yacimientos de petróleo crudo que han sido explotados o que están en desarrollo en el Sahel y áreas vecinas, aportan un potencial energético significativo a un país que siempre ha buscado fuentes de ingresos sostenibles. En el ámbito internacional, Europa, con una industria dependiente de materias primas y energía importadas, ha construido cadenas de suministro a largo plazo, de las cuales muchos componentes provienen de África. Tras el choque del gas en 2022, cuando los suministros tradicionales se interrumpieron, la economía europea mostró aún más claramente su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del suministro. Estos hechos no son especulación, son la realidad comercial y geopolítica registrada por instituciones financieras, institutos de investigación y medios internacionales. A partir de esas cifras e informes, queda claro quién controla las materias primas, tiene en sus manos la palanca estratégica. Cuando un país pequeño con recursos esenciales decide cambiar su dirección de exportación, las consecuencias no son solo económicas, sino que pueden provocar transformaciones geopolíticas de gran alcance. En la práctica, las cadenas de suministro modernas funcionan mediante contratos a largo plazo en los que las fábricas europeas dependen del oro para la manufactura y del crudo para la producción y la energía. Cuando un eslabón de la cadena se rompe, el impacto inmediato no es solo el aumento de precios. Se convierte en interrupciones de producción, parálisis logística y un efecto dominó que lleva a las industrias dependientes a la crisis. Las grandes empresas europeas cuentan con planes de contingencia, pero esos planes suelen basarse en la suposición de que las fuentes alternativas pueden movilizarse con relativa rapidez. En realidad, no todas las fuentes pueden estar disponibles de inmediato, especialmente el oro de alta calidad,
y el petróleo crudo adecuado para las refinerías europeas. Si una fuente estratégica se restringe de repente, aparece un doble impacto. La inflación de los bienes aumenta debido a los costos de las materias primas, mientras que la demanda de los consumidores cae, porque la gente debe pagar más por la energía y los alimentos. Los inversores entran en pánico, las bolsas caen. Las pequeñas y medianas empresas no pueden resistir, ese es el camino hacia la recesión. Además, cuando el suministro se redirige hacia nuevos socios, por ejemplo, hacia economías grandes como China o Rusia, el control de los precios y la regulación del mercado pasan a otras manos. Esto ya no es solo un asunto comercial, es una cuestión de poder económico. Las grandes decisiones políticas suelen tener raíces profundas en el descontento social, económico e histórico. En Burkina Faso, la vida cotidiana revela lagunas evidentes. Crecimiento desigual, servicios públicos limitados, y la percepción de que los recursos nacionales están siendo explotados más que compartidos, genera una sensación de insatisfacción. Los movimientos que apoyan la soberanía de los recursos, junto con las ideas panafricanas, han crecido gradualmente entre intelectuales, oficiales militares de alto rango y una parte de la población. En este contexto, no sorprende que un líder elija usar los recursos como palanca política. Cuando Traoré decidió prohibir la exportación de oro y petróleo a la OTAN, fue la manifestación de una estrategia política, usar el arma de los recursos para reequilibrar las relaciones de poder, obligar a los socios occidentales a renegociar condiciones desfavorables o forzarlos a aceptar un orden comercial más justo. Sin embargo, esta decisión también plantea grandes riesgos: represalias de los socios que pierden beneficios, aislamiento económico y presión interna si los ingresos se interrumpen. Por lo tanto, esta acción es una apuesta de alto riesgo, pero también un movimiento estratégico profundo, que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre África y Occidente. A partir de esos datos, dependencias y descontentos, podemos ver por qué una decisión como esta prohibición puede echar raíces, pero la emisión del decreto es solo el comienzo del proceso. En la parte 3, profundizaremos en el momento mismo del anuncio. Analizaremos las reacciones inmediatas del mercado, la diplomacia de emergencia de la OTAN, la participación de nuevos socios como Rusia y China, y los puntos ciegos en la cobertura mediática que la prensa dominante rara vez menciona. El momento decisivo tuvo lugar al mediodía del miércoles en la capital Ouagadougou. La sala era pequeña, pero la atmósfera densa. Los focos iluminaban el rostro severo del comandante en jefe Ibrahim Traoré, quien subió al podio con el uniforme impecable, su voz resonando con claridad a través del micrófono. A partir de hoy, declaró, todos los lotes de oro y petróleo crudo extraídos del territorio de Burkina Faso tendrán suspendidos todos los contratos de exportación con destino a la OTAN hasta que las condiciones comerciales y de seguridad se renegocien de manera justa. La declaración fue breve y firme, sin adornos, sin suavidad, y fue precisamente esa franqueza la que provocó el impacto inmediato. Los teléfonos se encendieron, los periodistas grabaron imágenes, los embajadores occidentales intercambiaron llamadas tensas, y en las salas de negociación financieras de Europa, apenas se difundió la noticia, una avalancha de órdenes de compra y venta se activó. En la hora siguiente al anuncio del decreto, los instrumentos financieros reflejaron una realidad innegable. El oro, activo refugio por excelencia, se disparó de forma espectacular en las bolsas de Asia y Europa. El petróleo crudo, ya inestable debido a la crisis energética anterior, aumentó de inmediato, provocando fuertes oscilaciones en los contratos de futuros. Los principales índices bursátiles europeos abrieron en rojo. Las acciones de la industria pesada, la minería y la energía se desplomaron, mientras que las empresas manufactureras y de transporte industrial comenzaron a ajustar sus previsiones de beneficios en los comunicados de la mañana. Los bonos del Estado Europeo, barómetro de la confianza en la economía, vieron aumentar sus rendimientos, reflejo del temor a la inflación y al riesgo fiscal. Los gestores de fondos, que ya sospechaban problemas, se enfrentaban ahora a la pregunta:
¿Qué fuente de suministro podría reemplazar de repente millones de onzas de oro y millones de barriles de petróleo bloqueados sin una solución inmediata? La reacción diplomática fue rápida y enérgica. En Bruselas, los funcionarios de la UE convocaron una reunión de emergencia con el objetivo de encontrar suministros alternativos urgentes y redactar un paquete de ayuda provisional para estabilizar el mercado interno. En la sede de la OTAN, los embajadores discutieron medidas diplomáticas desde llamamientos al diálogo hasta amenazas de represalias económicas. Algunas voces de alto nivel dentro de la alianza pidieron evitar una escalada directa, instaron a priorizar la negociación y al mismo tiempo a activar urgentemente las reservas estratégicas. Washington señaló su implicación. Los funcionarios del Departamento de Estado de EBU mantuvieron contactos constantes con los socios europeos, mientras abrían conversaciones bilaterales con otros proveedores de energía para buscar sustitutos. Pero todas las soluciones inmediatas se toparon con un obstáculo: el oro de alta pureza y el petróleo crudo con las especificaciones adecuadas para las refinerías europeas no son fáciles de encontrar a corto plazo, y reorganizar las cadenas de suministro mundiales en pocas semanas es imposible. Mientras tanto, comenzaron a aparecer contramovimientos políticos en diversas formas. Algunos países europeos amenazaron con imponer sanciones económicas. Las voces más duras pidieron reducir las relaciones diplomáticas, incluso propusieron restringir el acceso financiero a individuos y organizaciones considerados clave en la aplicación de la prohibición. Por otro lado, algunos expertos advirtieron que las sanciones directas podrían agravar la crisis de suministro y tener un efecto contraproducente, ya que empujarían a Burkina Faso a acercarse aún más a socios alternativos como Rusia y China, dispuestos a firmar acuerdos más incondicionales. Estas advertencias obligaron a los responsables políticos europeos a sopesar dos opciones arriesgadas: forzar mediante el poder económico o intentar negociar para no perder el suministro a largo plazo. Al mismo tiempo, el mercado de la información, donde se forma la opinión pública, cayó en una guerra de narrativas. Los medios occidentales, en un esfuerzo por aclarar las razones y presiones internas que llevaron a la decisión de Traoré, intentaron centrarse en los riesgos de seguridad regional y en el posible efecto dominó de las restricciones de recursos. Los artículos analíticos destacaron las preocupaciones sobre la seguridad energética, las previsiones de inflación y el impacto en la vida cotidiana de los europeos. En cambio, los medios cercanos a Rusia y China explotaron inmediatamente el acontecimiento de otra manera. Lo describieron como una expresión de la soberanía de los recursos y de la resistencia contra el colonialismo económico, alabando a Traoré como un líder valiente que defiende los intereses nacionales. El debate mediático no fue simplemente una diferencia de perspectiva, generó flujos de información contradictorios, dejando a inversores, consumidores e incluso líderes políticos inseguros sobre qué fuentes creer. Mientras tanto, las redes sociales estallaron. Hashtags relacionados con Traoré, Bali Africa Rising, Naye Resource Justice, Nalia Stop NATO, aparecieron por todas partes. Vídeos cortos que mostraban puertos de carga vacíos, colas de gasolina en algunas capitales europeas o ciudadanos africanos celebrando el poder de los recursos se difundieron rápidamente, mitad como noticias, mitad como propaganda. Aquí surgió otro desafío. Junto con información veraz, la desinformación y las historias inventadas inundaron el espacio, lo que dificultó al público distinguir entre análisis serios y bulos. En este contexto, la gestión de la crisis mediática se convirtió en una tarea vital para ambos bandos. Uno buscaba estabilizar el mercado, el otro, proteger su imagen política. En cada paso de los acontecimientos, hubo rincones ocultos que la prensa rara vez cubrió. Contratos secretos, redes de intermediarios y corredores internacionales empezaron a trabajar día y noche para reestructurar los flujos comerciales. Consultores geopolíticos privados aconsejaron a las empresas europeas intentar contratos back-to-back con proveedores alternativos, pero los costos de conversión y los riesgos legales mantuvieron a la mayoría actuando con cautela. Mientras tanto, en Ouagadougou, el gobierno de Traoré anunció una lista de prioridades:
Las empresas y países que quisieran seguir comprando recursos debían cumplir con un nuevo conjunto de estándares de transparencia, reparto de beneficios y no injerencia en los asuntos internos de Burkina Faso, una exigencia que dejó a muchos socios tradicionales sintiéndose insultados y controlados. Más allá de las cifras financieras y de las declaraciones diplomáticas, surgieron voces más pequeñas pero de gran peso, las de los empresarios locales, los mineros artesanales de oro y los agricultores de las zonas cercanas a las minas. Ellos relataban ingresos escasos en comparación con las ganancias que fluían al extranjero mediante contratos internacionales. Estas historias personales, si se contaran, podrían suavizar o intensificar la tensión política de la decisión. Y ahí aparecía una oportunidad estratégica. La administración de Traoré emitió mensajes mediáticos que abordaban tanto los aspectos económicos como los morales, transformando la prohibición no solo en una medida financiera, sino también en una declaración de justicia. Si estás viendo este video desde Europa y ya has sentido el aumento de precios en la gasolinera cercana a tu casa, o si tu empresa ha recibido un aviso de ajuste de precios, escribe. Lo veo en los comentarios. Ahora mismo queremos conocer tus reacciones reales. La historia aquí no trata solo de estadísticas y diplomacia. Es una historia de vida cotidiana de cómo una decisión política puede significar comidas más caras, facturas de energía más altas y la preocupación de los trabajadores de clase media. Concluyendo esta parte, mientras los mercados aún tiemblan y las reuniones a puerta cerrada continúan, una cosa está clara: la prohibición no es solo un documento legal, es un detonante, el inicio de una cadena de acontecimientos que en la parte 4 llamaremos el clímax. Allí surgirán acciones políticas más fuertes, se formarán nuevas alianzas, y las consecuencias reales se extenderán a la población de ambos hemisferios. Examinaremos en detalle cómo Estados Unidos, Rusia y China entran en este juego, y cuáles serán los impactos directos en la vida de los europeos. Ese será el foco de la próxima parte. Cuando el decreto que cerraba la válvula de las exportaciones de oro y petróleo crudo de Burkina Faso entró en vigor, el efecto dominó. Dejó de ser una hipótesis y se convirtió en realidad. Al más alto nivel, esta decisión transformó un asunto comercial en una crisis estratégica. En Washington, las salas de reuniones de seguridad nacional estaban más activas que nunca. Los asesores presidenciales presentaban escenarios que iban desde opciones diplomáticas contenidas hasta medidas para minimizar el daño al mercado. En Bruselas, los planificadores de políticas debatieron rápidamente sobre la activación del Fondo de Estabilización de Emergencia, la reapertura de las reservas estratégicas y la aceleración de las negociaciones de compra prioritaria con otros socios. Pero toda acción improvisada se enfrentaba a una realidad: los suministros de reemplazo no estaban disponibles de inmediato. El costo de reestructurar las cadenas de suministro a corto plazo era enorme, y las consecuencias para la producción industrial serían duraderas. En lo económico, la reacción inmediata fue una ola de precios. El oro siguió subiendo, empujando a países e inversores a buscar refugios seguros. El petróleo crudo aumentó con fuerza, encareciendo los costes operativos y elevando los precios de todo desde el transporte hasta la producción. Los índices de producción industrial cayeron. Los contratos de entrega se pospusieron. Las fábricas redujeron su capacidad. El resultado fue una cadena de efectos secundarios: mayor inflación, ingresos reales en descenso, y presión sobre los presupuestos públicos para subvencionar la energía o apoyar a las empresas. En muchas ciudades europeas, las noticias sobre el aumento del combustible y el riesgo de escasez generaron inquietud, acopio de productos, ajustes de precios minoristas, y algunas pequeñas empresas anunciando cierres temporales al no poder asumir los costos. En lo geopolítico, Traoré no actuaba solo. Esta decisión catalizó una nueva ola de alianzas africanas. Los vecinos del Sahel, con quejas históricas por la explotación de recursos, vieron una oportunidad si Burkina Faso lograba usar los recursos como palanca. Seguirían Mali, Níger y otros países. Comenzaron reuniones a puerta cerrada entre gobiernos regionales, discutiendo un marco de alianza de recursos.
criterios de transparencia y mecanismos de reparto de beneficios. Si se formaba una alianza regional, el poder de negociación de África aumentaría significativamente, cambiando el equilibrio que Europa y la OTAN daban por sentado. Mientras tanto, los grandes jugadores externos se lanzaron de inmediato a la oportunidad. Rusia y China, ya profundamente implicados en la diplomacia y economía africanas, aprovecharon el vacío para ampliar inversiones, firmar acuerdos energéticos y mineros, y proponer paquetes de financiación en infraestructura y ayuda militar. Estos acuerdos solían incluir cláusulas de cooperación estratégica ampliada, lo que significaba no solo compras de recursos, sino también refuerzo de la influencia política, militar e industrial a largo plazo. Para Moscú y Pekín era la oportunidad de oro para convertir beneficios económicos en influencia geopolítica, debilitando al mismo tiempo la supremacía occidental en África. Las respuestas de la OTAN y la UE empezaron a dividirse en dos caminos paralelos. Uno buscaba aislar o sancionar a Burkina Faso y sus aliados para forzarlos a regresar a los acuerdos tradicionales. El otro trataba de ganar tiempo con negociaciones, ofreciendo ayuda económica condicionada para reducir el atractivo de socios alternativos. Ambas opciones llevaban riesgos gemelos. La presión podía empujar a Burkina Faso hacia Rusia, una pochina. Conceder demasiado rápido podía verse como una cesión de intereses estratégicos. Equilibrar lo duro y lo blando se convirtió en un dolor de cabeza en los despachos de liderazgo. En lo social, los efectos llegaron a la vida cotidiana europea. Los hogares enfrentaron facturas de energía más altas. Muchos trabajadores industriales vieron reducirse sus horas o perder sus empleos. Las pequeñas empresas perdieron competitividad. Pequeñas protestas estallaron en algunas ciudades al principio por los precios y la escasez, luego fácilmente agitadas por fuerzas políticas en contra de las políticas energéticas gubernamentales. Esta presión social creó un círculo vicioso. Los gobiernos necesitaban dinero para subvencionar, pero los presupuestos estaban limitados por mayores gastos y menores ingresos productivos. En África se vivió tanto entusiasmo como preocupación. Una parte de la población apoyó con fuerza a Traoré, viendo en la prohibición una victoria histórica, un primer paso para terminar con la explotación injusta. Activistas civiles organizaron mítines a favor de la soberanía de los recursos, mientras exigían transparencia en la distribución de beneficios. Pero algunos analistas advirtieron del riesgo de represalias si los ingresos de exportación caían a largo plazo. El presupuesto nacional se vería presionado, reduciendo la inversión pública y aumentando las tensiones sociales internas. Por eso la estrategia de usar el arma de los recursos debía ir acompañada de un plan interno sólido para proteger a la población de los choques a corto plazo. En el frente informativo, la guerra de narrativa se intensificó. Los medios prorrusos chinos destacaron la causa justa. África reclama sus derechos, fin del colonialismo económico. Los medios occidentales advirtieron sobre riesgos de seguridad, volatilidad económica y llamados a la estabilidad. Este intenso debate no se limitó a analistas. Llegó a foros en línea, mesas familiares, juntas de empresas, haciendo esencial que los consumidores de información distingan entre hechos y propaganda. En medio de estas dinámicas, emergieron dos grandes tendencias. Una, la creciente polarización estratégica. Quien controle los suministros y las alianzas financieras dominará la política mundial. 2, la vida cotidiana de la población determinará la sostenibilidad de cualquier estrategia. Si Burkina Faso y sus aliados lograban convertir ingresos en inversión social real, fortalecer la seguridad interna y diversificar socios, podrían consolidar su posición sin crisis interna. Sino si el enfrentamiento quedaba en lo simbólico, sin soluciones reales para la población, el descontento crecería y la estrategia correría riesgo de fracasar. Si vives en Europa y ya has sentido el impacto desde el precio de la gasolina, la factura eléctrica, hasta la dificultad de encontrar productos, escribe "lo siento" en los comentarios e indica tu ciudad. Si estás en África, comparte tu perspectiva local. La gente ve esta decisión como una victoria o como una preocupación. Queremos escuchar las voces reales de ambos lados del océano. La conclusión de este clímax
es una realidad innegable. El mundo entra en un periodo de redistribución del poder, donde los movimientos comerciales soberanos pueden convertirse en cambios estratégicos. En la parte 5, sistematizaremos 3 valoraciones clave sobre la OTAN, sobre Burkina Faso y sobre el orden mundial, mientras planteamos preguntas directas para invitarte a debatir qué escenarios son más probables. Al extraer lecciones de los acontecimientos ya analizados, surgen 3 valoraciones clave, 3 escenarios de impacto que todo responsable político, inversor y ciudadano debe considerar. Cada valoración no es solo una predicción simple, sino que conlleva consecuencias en cadena desde los efectos inmediatos hasta los cambios estructurales de largo plazo. Valoración 1. El apalancamiento de los recursos puede hacer que la OTAN pierda la iniciativa económica. Impacto sobre la OTAN y Europa. A corto plazo, la prohibición obligó a la OTAN y a las economías europeas a activar reservas, buscar proveedores alternativos y aplicar medidas económicas de emergencia. Resultado directo: aumento de costes de importación, aceleración de la inflación y mayor presión sobre los presupuestos nacionales por la necesidad de subvencionar energía y apoyar empresas. A medio plazo, si Burkina Faso mantiene la política y otros países del Sahel siguen Europa, afrontará un ciclo prolongado de escasez de recursos, viéndose forzada a reestructurar industrias y cadenas de suministro globales, debilitando la competitividad de sectores clave. A largo plazo, si la UE no logra nuevos mecanismos de cooperación o diversificación exitosa, la posición estratégica de la OTAN en la región sufrirá. Perder apalancamiento económico significa perder influencia diplomática y capacidad de aplicar políticas de seguridad. En resumen, es un riesgo sistémico para Occidente, no solo económico, sino también geopolítico. Valoración 2. Traoré puede convertirse en símbolo panafricano, pero enfrentar riesgos internos. Impacto en Burkina Faso y África. En el lado positivo, aplicar una política de soberanía de recursos puede elevar el estatus político de Traoré en su país y en el continente. Sería visto como un líder que defiende los intereses nacionales, inspira movimientos de soberanía y marca un precedente para otros gobiernos. Si los ingresos del oro y el petróleo se redistribuyen equitativamente e invierten en infraestructura y bienestar social, los beneficios podrían transformarse en desarrollo sostenible. Sin embargo, los riesgos son notables a corto plazo: caída de divisas, interrupción de ingresos, presión inflacionaria y posibles represalias de socios mayores. A medio plazo, sin diversificación y buena gestión, pueden surgir crisis internas desde descontento social hasta inestabilidad política. A largo plazo, el éxito de la soberanía de los recursos solo será sostenible si va acompañado de reformas institucionales, transparencia e inversión en capital humano. De lo contrario, la medida de hoy será solo una victoria simbólica con consecuencias reales para los pobres. Valoración 3. Cambio fundamental en el orden mundial. Una era de competencia por recursos reemplaza al sistema antiguo impacto global. La decisión de Traoré puede verse como la señal de una nueva era en la que los países con recursos estratégicos utilizan activamente esa ventaja para reequilibrar las relaciones internacionales. A corto plazo, observamos cambios en los flujos comerciales, el auge de nuevas alianzas económicas y una guerra de narrativas entre centros de poder: Occidente versus Rusia, milas China. A medio plazo, si esta tendencia se amplía, surgirán cadenas de suministro paralelas donde África no será solo proveedor, sino también mercado y socio industrial. A largo plazo, el orden mundial puede pasar de un modelo unipolar o dominado por Occidente a una estructura multipolar con zonas de influencia definidas por cadenas de recursos y tratados estratégicos bilaterales. Las consecuencias para los consumidores globales: mayor volatilidad de costes. Para los países, necesidad de reposicionamiento estratégico. Y para el derecho internacional, presión para actualizar mecanismos de gobernanza de recursos transfronterizos. Pregunta para ti. Elige 1 de 3 y argumenta brevemente. A: es una victoria histórica para África. Traoré ha iniciado una era de independencia de recursos. B:
Es un riesgo para Europa y el mundo. La decisión desencadenará una crisis económica internacional. C. Es un juego de principios. Un movimiento arriesgado que puede traer tanto oportunidades como desafíos. El futuro dependerá de la gobernanza y las respuestas. Dos pequeñas solicitudes. Escribe A, B o C primero en tu comentario para que podamos contabilizar opiniones. Después indica tu ciudad-país. Esto nos ayuda a mapear las reacciones globales por región. Comenta ahora. Cada comentario no es solo un dato, es la voz real del pueblo. Una voz que los líderes tendrán que escuchar. Si deseas ampliar tu argumento, escribe 2-3 frases más. Citaremos las opiniones destacadas en el próximo video. Cuando todos los hechos, desarrollos y valoraciones se ponen sobre la balanza, surge una conclusión a la vez evidente y desafiante. La decisión de prohibir la exportación de oro y petróleo a la OTAN no es un gesto aislado. Es el disparo inicial de una cadena de sacudidas que podría cambiar el equilibrio del poder económico, pero al mismo tiempo, es una espada de doble filo con riesgos muy reales para aquellos a quienes la política pretende proteger. Ya vimos en la parte 3 y la parte 4 que la reacción inmediata del mercado podía dañar a los consumidores europeos a corto plazo, mientras que convertir la ventaja de los recursos en beneficios duraderos para el pueblo de Burkina Faso requiere estrategia de gobernanza, transparencia y mecanismos claros de distribución. De lo contrario, el descontento interno podría crecer y aparecer un efecto político contrario. En lo estratégico, 3 cursos de acción destacan y deben ser observados de cerca en los próximos 6-12 meses. Primero, la OTAN y sus socios europeos podrían optar por la vía de la confrontación directa, activar medidas económicas, restringir créditos o ejercer presión diplomática para forzar un cambio de política. Es un camino de alto riesgo, pues podría acercar más a Burkina Faso a socios alternativos como Rusia o China. Segundo, podrían optar por la negociación condicionada, ofrecer paquetes de ayuda, garantías de seguridad y firmar nuevos acuerdos de reparto de beneficios, una opción más flexible, pero que exige compromiso y menos control que antes. Tercero, la tendencia a largo plazo podría ser la formación de alianzas multilaterales de recursos donde África redefina las reglas del juego y pase del papel de proveedor al de socio industrial. Cada escenario conlleva consecuencias claras para ciudadanos, empresas y responsables políticos. Para Burkina Faso y Traoré, el desafío es cómo transformar el poder de los recursos en beneficios sostenibles para la sociedad. Eso requiere una hoja de ruta de 3 pasos: garantizar de inmediato el bienestar social de quienes se vean afectados por el shock de precios a medio plazo, invertir en infraestructuras y capacidad de procesamiento nacional, y a largo plazo, emprender reformas institucionales para transparentar los ingresos por exportaciones y distribuirlos equitativamente. Sin estos pasos, la estrategia de soberanía de los recursos puede convertirse en una victoria simbólica, cuyo costo recaerá sobre la gente común. En el ámbito de los medios y la opinión pública, el debate continuará, y el papel de cada espectador aquí es más importante que nunca. Las voces de las calles europeas, de los pueblos del Sahel, de las oficinas empresariales y de los foros en línea moldearán la presión política, apoyando o frenando las decisiones de los líderes. Por eso pedimos que elijan ABC e indiquen desde dónde miran, porque los datos de retroalimentación práctica darán más valor al próximo análisis. Y ahora, nuestra promesa para ti: en el próximo video, analizaremos los escenarios secretos de contraataque de la OTAN. Recopilaremos señales de negociaciones encubiertas. Evaluaremos los movimientos económicos financieros que se preparan entre bastidores. Y expondremos los puntos ciegos mediáticos que pueden decidir el desenlace. Nos basaremos en fuentes públicas, análisis de políticas y testimonios de expertos sin exageraciones para darte una visión más completa. Si este video te parece valioso, haz 2 cosas simples pero importantes. 1. Escribe A, B, C+, el país, ciudad, desde donde nos ves en los comentarios. 2. Dale like.
Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo análisis, donde revelaremos escenarios de reacción e información de trasfondo que todos los responsables políticos siguen de cerca. Gracias por acompañar este recorrido analítico de Ouagadougou a Bruselas, de las salas políticas a las cocinas familiares, porque es aquí donde el poder y la vida cotidiana se cruzan. Nos vemos en el próximo video, donde el equilibrio puede inclinarse hacia un lado u otro, y estaremos allí para contártelo.